Amén. Y amén. Adelante, Adrián. Hola, muy buenas noches nuevamente para todos los que posiblemente están en Facebook. Que Dios les bendiga abundantemente. Seguimos anunciando la palabra de Dios, seguimos congregándonos virtualmente, pero formando de esa forma, vale la redundancia, comunidad. Y que el Señor les bendiga abundantemente. Pues hoy me corresponde a mí compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Este tema lo hemos llamado encarando lo hecho, encarando lo hecho. Y vamos entonces a leer la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que aquí en Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, dice algo muy bonito sobre la palabra de Dios. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una palabra realmente bonita esta, para que nosotros entonces en este momento que vamos a reflexionar la palabra de Dios, sepamos que lo que vamos a escuchar son esas palabras de vida eterna, son aquellas palabras que no pasan de moda, que son igual de actuales y de antiguas, pero que a través de ellas el Señor continúa actuando. Y entonces, pues, en este primer momento, vamos a tener como 3 momentos. Un momento de preguntas, donde nos vamos a hacer nosotros mismos preguntas, donde vamos a reflexionar. Un segundo momento donde vamos a analizar un poco una cita bíblica, Apocalipsis 2:5, un versículo. Y otra cita bíblica, otro momento donde vamos a reflexionar, la cita bíblica de Lucas 9:62, un solo versículo también que vamos a estar reflexionando. Entonces, hermanos, pues, pensemos en este momento en lo que ha sucedido durante este año, pero comencemos a pensar en las cosas buenas. Vamos a pensar en lo bueno, en lo agradable. No sé, ¿qué puede usted pensar agradable que le ha sucedido este año? Yo, por ejemplo, puedo pensar muchas cosas agradables que me han sucedido este año. Por ejemplo, Alejandra se ríe, Jason, vea. Bendiciones de Dios, bendiciones de Dios. Yo creo que, bueno, por ejemplo, quiero compartir con ustedes una de ellas. Una de las bendiciones que yo he podido recibir, algo bueno, algo maravilloso que Dios ha permitido, es poderles servir más intensamente a través de los medios digitales, porque en ocasiones, pues, tenemos que, pues, preparar temas, hasta 3 temas por semana. Nos conectamos a muchas oraciones también a recibir, a conocer más de Dios. Y entonces esto es un punto bueno que la pandemia ha traído. Pero imagínense ustedes otras cosas buenas que les han sucedido a ustedes. Piensen ustedes en que las bendiciones de Dios, por ejemplo, el hecho de que tal vez aquí en la zona sur, en Cotobruz, el hecho de que tengamos nuestras casas bien, que no han sufrido pues ninguna consecuencia de estas inundaciones, de estos derrumbes que aquí en Cotobruz han sucedido tan terribles, tan tristes, ¿verdad? Eso es una gran bendición de Dios y no es simplemente, es que aquí en mi casa no se hacen inundaciones. Es por el relieve, porque así es, pero bueno, en esto hemos visto que se puede hacer un derrumbe, bueno, en cualquier momento, en cualquier instante, una casa se puede deslizar. Pero entonces, esto es una gran bendición. Y ahora comencemos a pensar un poco, tal vez en nuestra vida personal. Comencemos a profundizar, comencemos a analizar lo que hemos vivido en este año 2020, que obviamente va a estar marcada va a estar marcado este año, va a estar marcada nuestra vida por este acontecimiento mundial, ¿verdad? Que ha sido la pandemia.
que ya lo hemos llamado de muchas formas, coronavirus, COVID, pandemia, ya últimamente solo pandemia, ¿verdad? Hay un montón de nombres incluso también. Pero pensemos, ¿qué he vivido yo este año? ¿Qué he vivido? Pensemos un momento, analicemos ahí. ¿Qué hemos vivido durante este año 2020? Traigamos a nuestra mente esos momentos de dificultad, esos momentos de dolor, esos momentos donde hemos dicho, bueno, es difícil permanecer en la fe, es difícil seguir adelante, me siento como solo, me siento como abandonado, vienen a mi vida, a mi mente inseguridades, donde pues tal vez el estar encerrado en la casa ha hecho que piense o le dé cabida a pensamientos que no son de Dios totalmente, porque vienen a ponerme mal, por ejemplo. Y todo pensamiento que no me trae alegría, que no me trae paz, que no me trae gozo, no viene en definitiva de Dios. Viene de aquel que ha venido a matar, a robar y a destruir nuestras vidas. Viene de el enemigo, de nuestro adversario. Entonces pensemos en esas cosas. Pensemos cómo ha sido nuestra vida espiritual durante este año hasta este momento. ¿Qué tan cerca he estado yo de Jesús? ¿Qué tan cerca he estado yo de Dios? ¿Qué tanto le he creído yo a Él? ¿He estado yo tal vez como atado a simplemente pensar, bueno, es que no puedo continuar o por este asunto de la pandemia, o es que no le puedo servir como antes, o es que no le puedo seguir como antes, es que no me dan ganas de conectarme a las asambleas de oración, es que no encuentro una forma de realmente tener ese regocijo espiritual tal vez? Pensemos cómo ha estado nuestra vida espiritual, que tal vez ha tenido muchos tropiezos, contratiempos. Pensemos a dónde he caído yo, a dónde he caído yo, a dónde me he caído. Tal vez en momentos hemos incluso cedido a algunas tentaciones. Hemos caído en algún tipo de pecado, tal vez. Hemos albergado miedos en nuestros corazones que nos hacen sufrir, tal vez. Y obviamente esto no viene de Dios porque Dios no nos quiere ver sufrir a nosotros. ¿Con qué he lidiado durante este año? Hagámonos todas esas preguntas. ¿Cuáles han sido esas pruebas más difíciles que se han presentado en mi vida durante estos meses, durante estos 11 meses, mejor dicho, que hemos vivido? Y yo quiero que hagamos un momento de reflexión, un momentito pequeño de silencio para reflexionar en esto, en todas estas preguntas que yo les he hecho, porque esto pues nos va a dar respuestas. Todas las preguntas, toda pregunta tiene respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, nos estamos cuestionando a nosotros mismos y podemos decir que interiorizamos, nos metemos en nosotros mismos y podemos conocernos un poco mejor y podemos entonces descubrir algunas cosas tal vez que han estado un poco ocultas, que nosotros no teníamos como muy bien definidas. Pero yo quiero que en este momento entonces hagamos un instante de silencio y podamos pensar en esto. Vamos a pensar un momento. Yo sé que muchos de ustedes han pensado en esos momentos un poco complicados, tal vez, que se han venido durante este 2020, que tal vez hemos iniciado con todas las ganas de iniciar esta nueva década y tal vez pues no nos esperábamos esto. Y entonces aquí es donde yo quiero pensar o analizar la cita bíblica Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Porque para muchos, pues
para todos, obviamente ha sido un año de prueba, ha sido un año donde nuestra fe se ha visto o ha salido en evidencia, donde hemos visto y nosotros mismos nos hemos dado cuenta de qué tan profundas eran las raíces de nuestra fe. Lastimosamente hemos visto muchas personas que de una o de otra forma, por ejemplo, hablando pues de algunos grupos, han tendido a salirse, tienden a salirse. Y salirse en este momento de un grupo de oración es salirse a la deriva, es salirse como sin un norte. Entonces nosotros tenemos que pensar en este momento, tal vez a dónde hemos caído, a dónde hemos caído. Y para eso entonces quiero leer, como dije, Apocalipsis 2:5, solamente ese versículo. Es más, es solamente como la primera frase de ese versículo. Dice, date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Palabra de Dios. Es la primera frase. Te alabamos, Señor. Date cuenta. En este tema que nosotros, pues, nos va a hacer enfrentar lo que hemos hecho, tenemos nosotros que pensar realmente o darnos cuenta a dónde hemos caído. Pero la primera frase es darnos cuenta, percibir. Tal vez durante este año, ¿cuáles han sido sus momentos donde le he vuelto la espalda a Dios? ¿Cuáles han sido esos momentos donde mi fe se ha visto debilitada por diferentes formas y razones, por diferentes situaciones? Es darme cuenta a dónde está mi fe en este momento, a dónde está sedimentada, qué ha salido a la luz con respecto a mi fe durante esta prueba que es bastante complicada, que ha sido bastante difícil. Démonos cuenta hoy, pensemos, démonos cuenta hoy entonces de lo que sucede espiritualmente en nosotros. Para la gloria de Dios, hay muchas personas que se mantienen. Hay muchas personas que han iniciado incluso proyectos nuevos de evangelización. Han habido personas pues que tienen demasiadas formas de servir o que los han invitado a muchas oraciones para que compartan a través de la música, a través de la palabra de Dios y demás. Y gloria a Dios por eso. Pero yo creo que entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cómo estamos nosotros. Si ha sido un año de bendición a nivel espiritual y todo esto suena como si ya, como si fuera el 31 de diciembre, ¿verdad? Pero es que bueno, ya vamos terminando el año y en este mes de noviembre quisiéramos reflexionar precisamente en lo que ha sucedido durante el año y pensar y ver que Dios tiene grandes cosas para nosotros y que a través de este año también hemos recibido grandes cosas. Entonces, por eso es que hablamos como si fuera ya 31 de diciembre. Darnos cuenta de lo que ha sucedido, darnos cuenta de cómo estamos en este momento. Porque si nos encontramos con nosotros mismos caídos, tenemos que ver en qué hemos caído, en qué áreas de nuestra fe hemos caído. Porque entonces es ahí donde nosotros tenemos que redoblar fuerzas. Es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, te necesito. Yo creo que una de las oraciones, aparte de ven Espíritu Santo, nosotros los carismáticos decimos mucho ven Espíritu Santo y qué bueno, porque es la oración que tiene inmediata respuesta. Pero también una de las oraciones que nosotros tenemos que decir constantemente es, Señor, ven a sanarme. Ven a sanar mi corazón, ven a sanar las heridas que pueden haber en mí. Ven a sanar esas debilidades en cuanto a la fe que hay en mi vida, que hay en mi alma. Ven a profundizar la fe, pero sobre todo ven a sanar mi vida, ven a sanar mi alma. Porque tal vez entonces en este momento que hemos reflexionado, nos hemos dado cuenta que hemos estado tal vez con dudas, hemos estado tal vez con poca esperanza, desesperanzados, con inseguridad, con frustraciones, con me siento solo, no tengo a nadie, en quién puedo confiar. Las personas tal vez que usualmente eran mis amigos o mis amigas,
incluso la iglesia, tal vez me han dejado, no me escriben como antes, no tenemos tal vez una relación como antes. Bueno, para otros ha sido más bien lo contrario, ha ayudado a unir más bien grupos, personas. Pero entonces pensemos en qué puntos a través de este año hemos caído. Hemos caído. Tenemos que darnos cuenta a dónde hemos caído. Y no solamente quedarnos, sí, caí en esto, esto y esto. Fui tentado en esto y caí. O mi fe se debilitó en esta área. Para empezar, tenemos que hacerlo, como dije hace un rato, para reforzar esa área. Para pedirle al Señor que venga a actuar ahí, en esa inseguridad, en esa duda, en ese temor, en esa tristeza, en esa soledad, en ese momento donde quisiera yo, o más bien donde me siento totalmente solo, incluso abandonado por Dios. Y sigue la palabra diciendo entonces, nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y esto se complementa con la siguiente frase, vuelve a tu conducta primera. Aquí la palabra de Dios un poco más antes dice que bueno, conozco tu conducta, sé que te fatigas, que tienes paciencia, que has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Dice un montón de cosas positivas. Pero sigue la palabra de Dios diciendo, date cuenta dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta originaria o a tu conducta primero. O sea, nos quiere decir, vuelve a eso, a ese momento donde confiaba más en el Señor, donde hemos confiado más en el Señor, porque eso es ejercitar nuestra fe. Es no darnos por vencidos. Tampoco es que en nuestra vida no van a haber situaciones complicadas, eso jamás ni nunca, porque siempre las habrán. Pero es darnos cuenta dónde estamos para no solamente arrepentirnos de cosas que hemos hecho o que no hemos hecho, sino que volver tal vez a confiar más en el Señor y volver entonces de esa forma a estar más cerca de Él, porque solamente cerca de Él es que podremos nosotros salir adelante. Entonces, esta primera cita bíblica, date cuenta dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta original. Esa conducta primera o esa conducta original quiere decir vuelve a estar cerca de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A pesar de que hemos fallado tal vez, a pesar de que han venido estos pensamientos y demás a nuestros corazones, a nuestras mentes, pero es que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios está ahí. Tenemos que darnos cuenta que sí, la tribulación viene, es normal, pero que Dios también nos socorre y que nosotros tenemos que poner entonces nuestra mirada en Él, que es esta segunda cita bíblica que quisiera compartir con ustedes en Lucas capítulo 9, versículo 62, que dice, replicó Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nadie, ninguna persona. Tal vez nosotros soñamos con servir más y mejor a Dios, con llegar a tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios, con seguirle a Él. Pero dice la palabra que nadie, absolutamente nadie. Quiere decir que los santos no han caído en esto, en poner su mano en el arado y ver hacia atrás. Nadie. Y si nosotros no queremos ser de esos, pues no tenemos que pertenecer o no tenemos que poner nuestra mano en el arado y ver hacia atrás. Porque ese segundo punto, esta cita bíblica, que es poner la mano, es como estar dispuesto. Nuestras manos, a través de nuestras manos nosotros trabajamos. A través de nuestras manos nosotros hacemos cosas, estamos dispuestos a hacer algo. Entonces poner la mano es como dar un sí al Señor. Dar un sí al Señor. Es como decir, sí, Señor, estoy dispuesto, yo quiero. Pero vea lo que dice la palabra. Nadie que pone su mano en el arado
y mira hacia atrás. Bueno, para empezar, el arado nosotros podríamos decir que es ese servir a Dios, que es ese seguir a Dios, que es ese amar al Señor. Nadie puede estar entonces dispuesto a amar al Señor, a servir al Señor y volver la mirada para atrás, mirar hacia atrás. Porque donde nosotros ponemos nuestra mirada, hacia ahí nos dirigimos. Cuando nosotros nos dirigimos por la vista, obviamente. Y entonces si nosotros ponemos la mirada hacia otro lugar, vamos a tropezar, nos vamos a caer. Y entonces, imagínense ustedes que solamente pudiéramos caminar, no sé, hacia la derecha, porque o solamente podemos ver hacia la derecha. Entonces, de ahí solamente vamos a caminar así como de medio lado, ¿verdad? Porque hacia ahí es donde podemos ver. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás, a pesar de que, sí, Señor, quiero seguir, sí, Señor, he tenido experiencia contigo, he tenido esa cercanía contigo. A pesar de eso, si nosotros ponemos nuestra mano en el arado y vemos hacia atrás, al final no nos va a alcanzar para continuar en ese camino hacia el Señor, sino que vamos a irnos hacia donde está nuestra mirada. En este caso, como dice la palabra, nos vamos a ir atrás, hacia atrás. Y nosotros no queremos ser de esas personas que no son aptas para el reino de Dios. Porque Dios, o Jesús más bien a través de su palabra en esta cita bíblica, nos está diciendo, no se conformen ustedes o no solamente piensen en el pasado, no solamente pongan su mirada en que, ay, Señor, pues le fallé, sino que vean lo que les propongo, vean lo que hay frente a ustedes, vean lo que hay al frente de ustedes, todas las cosas que tengo para bendecirlos. Es como los israelitas, por ejemplo, cuando iban a cruzar el desierto y estaban todos, o más bien el mar, y estaban llenos de miedo porque ya venían el faraón, ¿verdad? Y los egipcios. Y entonces ellos están mirando hacia atrás. Y pues el Señor los llevó a ver hacia el frente y a caminar por cuando Moisés parte el mar en dos, a caminar en tierra seca y a encontrarse con todo un camino por delante, con toda una trayectoria. Entonces, Jesús nos está diciendo también aquí que nosotros no es que solamente podamos nosotros como pensar en lo que hemos hecho o en lo que no hemos hecho, sino que también pensar en lo que a partir de este momento, en el nombre de Jesús, podemos comenzar a hacer. Porque nosotros queremos ser aptos para el reino de los cielos. Por eso estamos aquí, en esta sala de Zoom, o por eso estamos a través de Facebook también. Por eso seguimos, por eso continuamos, por eso seguimos llevando la palabra de Dios. Por eso seguimos congregándonos, ahora virtualmente. Porque queremos ser aptos para el reino de Dios, porque queremos ir un día al cielo. Pero entonces nosotros no podemos decir, sí, Señor, pongo mi mano en el arado, quiero seguirte y comenzar a ver, porque eso es lo que nos sucede a nosotros en muchas ocasiones, que decimos, sí, Señor, quiero, y comienzo a servir al Señor y a seguirle, pero hay alguna parte de nuestra vida que comenzamos nosotros a verla, que comenzamos nosotros a ver hacia atrás y a ver hacia atrás y a ver hacia atrás. Y entonces al final no podemos continuar, no podemos progresar, sino que nos establecemos en un lugar y cuando nos damos cuenta comenzamos a ir hacia ese lugar donde no hemos dejado de ver, hacia ese lugar que seguimos observando, hacia esa situación. Y ocasiones entonces nosotros, pues sí, nos ha pasado algo en nuestra vida, pero nosotros enfrentamos inadecuadamente tal vez la situación y comenzamos a pensar, pobrecito yo, es que vea lo que me sucedió, es que vea que estoy herido, es que vea que tengo tantas situaciones, es que vea todo lo que me sucede a mí, cuando en realidad debería, para sanar esa situación, para salir adelante, no ver esto que me aqueja, sino ver el rostro de Jesús, sino continuar el camino que Dios me propone, sino concentrarnos, utilizar nuestra mente, utilizar nuestro corazón para
poner nuestra vida en sus manos, para poner nuestra vida cerca del Señor, llevar nuestra vida más cerca, caminar hacia Él, porque Él siempre pues tiene los brazos extendidos para nosotros. Entonces, yo creo que este es el mensaje. Este es el mensaje que hoy el Señor quiere pues que compartir con nosotros, que sí, tal vez hemos fallado, tal vez hemos tenido momentos de dificultad. Tenemos nosotros que darnos cuenta en qué cosas hemos caído, en qué áreas de nuestra vida hemos sufrido en este año y comenzar a orar por esas áreas. No solamente decir, ay, sí, Señor, vea lo que ha sucedido, sino que levantarnos y seguir adelante. Y también, pues nos dice la palabra de Dios, que si queremos ser aptos para el reino de Dios, tenemos nosotros que de una forma decidida seguirle. No decir simplemente quiero seguirte y comenzar a ver algo que sucedió en el pasado, sino traerlo a los pies de Jesús para que Él los sane, para que Él nos ayude a sobrellevar la situación y entonces continuar con nuestra mirada hacia el frente, donde Jesús nos espera y no hacia atrás, porque cuando comenzamos a ver hacia atrás, después comenzamos a caminar hacia atrás. Vamos en este momento a pasar a hacer esta segunda oración y vamos a iniciar a través de un canto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor esa presencia a Él, esa gracia a Él. Y vamos incluso a pedir perdón por nuestras culpas. Vamos a pedir perdón por cuantas veces no le hemos tal vez correspondido o por cuantas veces nos hemos dejado llevar por pensamientos negativos, por cuantas veces hemos visto